Esta es la segunda lección sobre la importancia de defender la causa de los pobres y necesitados. Es un tema que encontramos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay mucho énfasis sobre esto. Y Cristo Jesús, cuando Él vino, vemos en Lucas capítulo 4 que su ministerio era para los pobres. Pues desde luego Él vino enseñando a todos, ministrando a todos, pero mucho énfasis sobre los pobres. Y luego en la lección anterior estudiamos los textos que hablan de la ofrenda. Y lo que se enfatiza en cuanto a la ofrenda de la iglesia el primer día de la semana es para los santos necesitados, o simplemente los miembros de la iglesia, pobres y necesitados. Primera a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, enseña esto enfática y claramente. También otros textos. Y se dice que era para los pobres de entre los santos de Jerusalén. Ahora, ignoramos la causa de la pobreza de algunos santos de Jerusalén. El hambre, la gran hambre de Hechos capítulo 11, es otra cosa. Ocurrió algunos 14 años antes de esta necesidad. Y ahora no estamos diciendo, como acabo de decir, no sabemos la causa de la pobreza. Por eso no estamos diciendo que había miembros en Jerusalén que necesitaran atención médica. Sin embargo, no se puede negar que en la actualidad esta es una de las necesidades más grandes. Tampoco decimos que en Jerusalén existieran clínicas que pudieran administrar exámenes costosos, pero sí existen ahora. En los países latinos donde hay mucha pobreza, mucha enfermedad, mucha necesidad, hay clínicas privadas que proveen los exámenes, por ejemplo, del MRI, del ecogram, del sonogram, de quimioterapia y bueno, una variedad de cosas, pero todos son costosos. Todos son costosos. Ahora, la pregunta es esta. Si esta condición, esta situación hubiera existido en el primer siglo, cuando Pablo está enseñando tanto sobre la importancia de ayudar a los santos necesitados. Ahora, si en aquel tiempo hubiera sido esta misma condición, pues desde luego las enfermedades comunes pues siempre han existido. Pero yo me refiero a los medios de tratamiento. Y si hubieran existido en aquellos años, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Los apóstoles habrían tomado en cuenta la importancia de aprovechar estos medios de salvar vidas de los santos necesitados? Hago esta pregunta porque
Es verdad, por ejemplo, Hechos 11 habla de una gran hambre. Bueno, a veces ese problema existe. Hay pobreza que llega a eso, mal alimento, seguramente a la medicina más básica. Pero en la actualidad hay casos de gran necesidad. Si salvar la vida, si es necesidad, pues existen. Y hay hermanos cuyos recursos no les alcanzan para pagar las clínicas y son por esa causa casos especiales de pobreza. Ahora, la Biblia habla de la ofrenda de iglesias a las iglesias necesitadas. Una iglesia de la ofrenda manda ayuda a una iglesia necesitada. Pero esa iglesia es necesitada si hay entre ellos pobres con necesidad urgente de los tratamientos de las clínicas. Es iglesia de necesidad porque ellos, todos siendo más o menos pobres, pero habiendo ellos hecho todo lo posible para ayudar a esa familia o ese hermano o hermana en su enfermedad, habiendo hecho todo, pero no cubre el precio de esos tratamientos. Por eso es iglesia necesitada, porque tiene miembros que tienen gran necesidad y la iglesia, siendo pobre, solamente puede cubrir una parte de esa necesidad. La ofrenda de las iglesias de Galacia, Macedonia, Acaya, era para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, Romanos 15, 26. Para mí, este versículo Romanos 15, 26 es clave. Porque aunque hablamos ahí en Corintios 16 y otros textos de santos necesitados, no debemos concluir que todos los miembros de la iglesia de Jerusalén o de otro lugar, de que todos estuvieran enfermos o pobres. No. La Biblia habla de los pobres entre los santos. Pero que los santos, por ejemplo, todos los santos de Jerusalén, no eran pobres, pero había entre ellos, hermanos pobres y necesitados. Entonces, otras iglesias enviaron ayuda de la ofrenda, enviaron ayuda a la iglesia de Jerusalén, debido a la escasez. Según Corintios 8:14 habla de escasez. Y seguramente una iglesia que tenga miembros muy enfermos, que necesiten los exámenes costosos y no pueden pagar todo, obviamente es una situación de escasez. Las peticiones más comunes que conozco de parte de hermanos de países latinos son para atención médica. Hay clínicas en todos los países que pueden atender a los más enfermos. Tienen especialistas, tienen tecnología, la más moderna, tienen terapias de toda clase para los hermanos.
Y son hermanos que no son indigentes. Indigente, yo estoy definiendo la palabra como personas que aún, porque hay escasez de alimento y ropa. Pero muchos hermanos que no son indigentes, pero seguramente son pobres con respecto a su falta de recursos para pagar los exámenes costosos de las clínicas. Y por lo tanto, estos hermanos que son pobres de entre los santos pueden morir ahí en la sombra de una clínica. Entonces, iglesias que pueden enviar la ofrenda o una porción de la ofrenda a tales iglesias necesitadas, no conviene hacerlo. Estamos hablando de vida y muerte. Estamos hablando de una emergencia. Claro que sí. Esto no es una mera teoría, hermanos. Yo estoy hablando de hechos. Estoy hablando de la historia. Esto sucede. Hay muchísimas congregaciones que son pobres en aquel sentido. No, sí, ellos tienen su local y ellos están funcionando normalmente y seguramente no son indigentes, pero tienen entre la membresía algún hermano, hermana o familia bien necesitada. Y la iglesia hace todo lo posible de los recursos limitados de la ofrenda para ayudar a ese hermano, a esa familia. Pero no es suficiente. Y es por eso que la ofrenda de otras iglesias que no tengan escasez, que comparten con esta necesidad de las iglesias necesitadas de cualquier lugar. Hay muchísimas congregaciones pobres en aquel sentido. Simplemente porque, aunque no se puede decir que todos son pobres, pero el caso es que hay alguna necesidad grande que ellos no la pueden cubrir. Entonces, la ofrenda que es mandada por el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, pues no cabe duda, es bien específico, que es para santos necesitados, y luego Romanos 15, 26 especifica que hay pobres de entre los santos, y ellos son los que necesitan la atención. Ahora, iglesias que puedan, iglesias que, por ejemplo, en condiciones normales están funcionando y tienen ofrenda, y ellos pueden ayudar, pueden compartir con los necesitados. Entonces, seguramente es correcto, es bíblico, es el patrón bíblico de que ellos lo hagan. Y no estoy excluyendo a las iglesias pobres. Estoy diciendo claramente que la iglesia, por pobre que sea, haga su ofrenda. Cada quien dando su ofrenda según Dios le haya prosperado a cada uno, y de esa ofrenda ayuden lo más que puedan a aquel miembro que tenga una necesidad grande, como estamos ilustrando con la necesidad de la atención de las clínicas privadas.
hay que distinguir. Este punto es muy importante. Las iglesias sí pueden y deben ofrendar y deben participar en este mandamiento de ayudar a los santos necesitados, porque son más, mucho más necesitados que la mayoría de los miembros de la congregación. Entonces, este es el corazón del tema. Mi preocupación no tiene que ver con el mantenimiento de cada día en el sentido ordinario, sino con la emergencia de no poder aprovechar esta atención médica, que es muy, pero muy costosa. Es importante aclarar que el hermano que muera por falta de atención médica es tan muerto como si hubiera muerto de hambre. ¿Cuál es la diferencia? Estoy diciendo que yo entiendo. Hechos 11, Corintios 16, esos textos no hablan de atención médica. Pero pobreza es pobreza. Necesidad es necesidad. ¿Y por qué la gran hambre? ¿Por qué era necesidad? Bueno, porque sin comida uno muere. Pero sin atención médica uno muere. ¿Me explico? Hermanos, hay que tomar esto muy en serio. Yo he pedido, por ejemplo, yo recuerdo un caso que yo pedí una iglesia explicando casos como estamos describiendo. Y no, él dice, no, allá, Hechos 11, la iglesia ayuda cuando hay una gran hambre. De acuerdo. ¿Pero por qué le ayuda cuando hay gran hambre? ¿Por qué? Es una necesidad física. Y si uno está muriendo de cáncer, ¿no es necesidad física? Hay toda clase de enfermedad que requieren esos exámenes costosos y terapias y medicinas muy costosas, cirugías muy costosas. Y la iglesia local hace lo que puede hacer y también otras. Una vez yo recuerdo que un hermano tenía muchos gastos muy, muy grandes. Y yo le dije, hermano, que nos haga saber. Hay hermanos aquí que pueden ayudar. Él dice, las iglesias mexicanas están ayudando y han pagado este gasto. Maravilloso. Maravilloso. Iglesias, por ejemplo, si hay varias iglesias, aunque pobres, pero combinando la ayuda de todas, pues es una ayuda así sustancial. Este capítulo 16, primera a los Corintios 16, 1 y 2, hermanos, es ejemplo, es patrón, modelo para la iglesia. Y las iglesias de Cristo que solamente piensan en tener un edificio muy grande y muchas cosas que seguramente son por lo menos secundarias y no se preocupan por el evangelismo y la benevolencia, no están haciendo caso al patrón bíblico, porque la ofrenda, según 1 Corintios 16 y según Filipenses 4, 15 y 16, es para santos necesitados y para sostener a los evangelistas que están yendo a todos los países del mundo. Es patrón. Hechos 20, versículo 7, es patrón. Primer día de la semana para partir el pan o participar de la cena del Señor. Es ejemplo, es modelo. Hay que seguirlo. Hermanos, yo entiendo perfectamente que las iglesias sectarias, iglesias establecidas por los hombres, pues no les importa el patrón. ¿Por qué hablarles de la Biblia como guía infalible? Eso no les interesa.
la iglesia es de ellos. La han establecido y tienen su propia doctrina y tienen su propio todo. Yo estoy enseñando esto para el beneficio de mis hermanos, miembros de la iglesia de Cristo. El asunto es que Pablo está hablando aquí de algo muy bello, algo muy precioso. Es cuestión de tener comunión unos con otros. Sea para benevolencia o para el evangelismo. Ser compañeros, tener parte unos con otros de estos asuntos. Comunión. Tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión unos con otros. Tenga en cuenta también un punto muy interesante, que las iglesias de Macedonia, que eran tan pobres, y ellos ofrendaban más allá de sus, dice Pablo, de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, ofrendaban. Pero es que estaban ansiosos de hacer esto y tener parte, tener comunión con los hermanos necesitados. Es algo muy, pero muy precioso. Ellos no querían ser excluidos de ese ministerio. Pablo dice que nos rogaron, sabiendo que eran tan pobres, pues, ¿quién va a estar exigiendo que? No, pero ellos querían ofrendar. Y dice Pablo, pues, entonces nos rogaron. No querían ser excluidos. Los miembros más pobres quieren ofrendar porque quieren tener parte en la obra del Señor. Gálatas 2, 9 y 10, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. No solamente estar buscando almas perdidas en cuanto a pobreza espiritual, sino también pobreza física. Ministrar a los pobres se menciona, se conecta con el ir a los judíos y gentiles con el evangelio. Ahora, Dios ama a los pobres. La Biblia lo hace bien claro. Cristo demostró su amor, su ministerio era para los pobres, dice Lucas capítulo 4. Bueno, desde luego, pues entre ellos había mancos, cojos, ciegos, y los sanaba. Él no dijo, bueno, si están muriendo de hambre. No, eso no es el único medio de morir. Cristo sanó a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y el juicio final, Mateo 25, el juicio final tendrá que ver, dice Cristo mismo, tendrá que ver con esto. Si nosotros ministramos a los más pequeños de mis hermanos o discípulos, lo están ministrando a mí. Y los que no lo hacemos, los que no lo hacen, darán cuenta en el día final. Cada texto que habla de la ofrenda del día del Señor indica que fue con el propósito de ministrar a los pobres de entre los santos. Por lo tanto, toda iglesia que profesa ser una iglesia de Cristo debe recordar que Jesucristo está identificado con los pobres de entre los santos, donde quiera que estén.
En ese gran día, Él dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en vista de todos los textos que conectan el día del Señor con la ofrenda para los pobres de entre los santos, no tiene sentido decir que esto solamente se aplica al deber individual. Se aplica, desde luego, en los dos sentidos. Hay muchos textos que enseñan la importancia de la benevolencia de cada individuo, la actitud generosa. Y hermanos, los que tengan medios, los que tengan buen trabajo y ganan buen salario, tienen buen negocio y tienen dinero, esta gran bendición puede ser la amenaza más grande de su alma. Si no usamos la riqueza, si no usamos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para hacer buenas obras, para ministrar, para ayudar a los evangelistas que se sacrifiquen para ir y predicar a todas las naciones y los santos necesitados, cuyo tratamiento cuesta miles de dólares. Si no usamos el dinero que Dios nos da de esa manera, daremos cuenta a Dios. ¿Se acuerda que Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría? Avaricia es usar este dinero que yo he ganado. Dios me ha prosperado. Yo tengo este dinero, y como dice el rico de Lucas capítulo 12. Entonces, pues, alma, pues tienes todo. Regocíjate. El egoísmo lleva a la gente al infierno. El egoísmo es completamente opuesto al Espíritu de Cristo. Y ser benévolo, generoso, dadivoso, dando a la ofrenda como aún imitando a los de Macedonia, esto agrada al Señor. Muchas gracias por su atención. No dejen de estudiar estas dos lecciones. Y hermanos, los que prediquen, sería muy bueno predicar mucho sobre este tema, porque recibe mucho énfasis en la Biblia. Muchas gracias por su muy buena atención. Dios le bendiga.